espero que estén bien en este momento, que estén preparados, que estén con ganas de aprender de la palabra. Lo mío, la palabra de Dios ya está bendecida. Yo pido que Dios bendiga mi mente, mi corazón, y que me dé sabiduría, porque la palabra ya está bendecida, y pido que Dios me bendiga a mí, alumbrando mi entendimiento para transmitir la hermosa, poderosa y eterna palabra de Dios. Así que, hermanas y hermanos, les pido que estén buscando en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 58. ¿Sí? Juan, capítulo 6, versículo 58. Y vamos a estar leyendo la maravillosa palabra de Dios y vamos a pedirle sobre todas las cosas que me hable a mí y que Dios pueda hablarle a ustedes a través de esta hermosa y única palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Hay 335 personas conectadas con nosotros. Dios bendiga a cada una de las personas que están conectadas y Dios las bendiga por el deseo de compartir esta palabra. Bueno, leemos entonces. Estaba allí el Señor reunido con muchas personas, entre ellos sus discípulos, y también estaban los 12 discípulos que nosotros conocemos. Entonces Él comienza, en esta parte, en esta porción bíblica que nosotros tomamos, el Señor dice, este es el pan que descendió del cielo. Él estaba hablando de sí mismo, ¿sí? Él estaba diciendo, ¿sí? Diciéndose a sí mismo, es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, ¿sí? Y murieron, ¿sí? O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor? El Señor estaba diciendo, bueno, en el tiempo de la ley, los discípulos, en el tiempo de la ley, los que seguían a Dios, los adoradores de Dios, mientras iban en el desierto, tantos años que allí en el desierto, y ellos comían maná, que descendía del cielo. Entonces, para ellos era incomprensible, en realidad, tratar de enseñarles que ese pan que descendía del cielo lo había mandado Dios, pero no entendían que después de mandar ese pan y anunciarlo a través de la ley, se cumple la ley y Él mismo está diciendo, yo soy en realidad el pan verdadero que descendió del cielo. No es igual que como los padres de ustedes que comieron, sí, el maná y murieron. ¿Por qué? Porque en el pan que comían los que iban saliendo de Egipto, en esa travesía por el desierto, era un pan para alimentarse nada más. ¿Sí? Ahora, el pan
glorioso que iba a descender a la tierra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice, yo soy el pan. Realmente, ¿sí? Yo soy el pan, ¿sí? Dice, y no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. O sea, le estaba diciendo, bueno, ellos en cierta forma comieron de ese pan, pero no era pan de vida eterna. Ahora, para nosotros, el pan de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy difícil a veces. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla, que está compartiendo con nosotros. Dios la bendiga, pastora, a usted, a su familia y a su congregación. Entonces, ellos no podían entender en realidad la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre nos admiramos de todo lo que algunos discípulos decían o hacían. Por ahí criticamos a Pedro, pero si nosotros miramos, nosotros también todo el tiempo nos estamos equivocando. Y cuánto más cuando no conocíamos al Señor, las cosas que pensábamos y que decíamos sin entender absolutamente a Dios, a su palabra, a su Hijo Jesucristo y al poder del Espíritu Santo, no entendíamos nada. Entonces, creo que, ¿cuál es el trabajo que entre las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo? Que entendamos al Padre Celestial, y que lo entendamos a Él como su Hijo. Entonces, si ustedes miran en San Juan, acá en este mismo Evangelio, en el capítulo 14, el versículo 1, que es algo que siempre me toca en una manera muy grande, es cuando dice, capítulo 14, dice, no se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, le está diciendo, bueno, crean en mí. Está diciendo, si ustedes creen en Dios, no traten de comprenderme y entenderme a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos, así nomás, entrar al reino de los cielos sin entender a Cristo. ¿En qué forma entenderlo? En entender que Él es el único y suficiente Salvador, el único que se sacrificó por nosotros para poder entrar al reino de los cielos, para recibir el perdón de pecados a través de su sangre. Y hay personas que no lo pueden entender. No lo pueden entender. Y dice, el que come de este pan, señalándose a sí mismo, porque tienen que entender que él estaba en la sinagoga, en la iglesia, con sus discípulos y muchas personas más que le seguían. Entonces dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Y eso es para usted, hermano y hermana, amiga y amigo. Eso es para usted, para mí. Tratar de entender a Cristo, su deidad, y entender que no hay entrada al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. O sea, no tenemos en este momento entrada a la gracia. Estamos en época de gracia. ¿Sí? Entonces no se puede entrar si no es por fe. Dios no nos pide
ser estudiosos de la palabra, ser teólogos, no nos pide nada más que fe. Pero esa fe a veces no se puede tener. Entonces él reunido, para que entiendan el lugar donde se encuentra el Señor, está en la sinagoga. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, ¿sí? Para que entiendan. Cuando estaba enseñando, dice, en Capernaum. Allí estaban los discípulos y, como les digo, mucha gente. Y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Para nosotros, si estamos bien con Dios y estamos recibiendo la palabra de Dios con cariño, con amor, y estamos cumpliendo los mandamientos, la palabra en realidad no es dura, sino que la palabra nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos. Y necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder permanecer en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Al ser la palabra de nuestro Señor Jesucristo de una forma tan poderosa, de una forma tan cortante y definitiva, no era fácil de escuchar la palabra. Hoy día tampoco es fácil escuchar la palabra, ni en los tiempos que comencé yo tampoco era fácil escuchar la palabra. ¿Por qué es difícil escuchar la palabra? Porque si nosotros escuchamos con amor y sintiendo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando, significa que nosotros debemos cambiar como seres humanos y comenzar el camino de Cristo y dejar la vida mundana, la vida carnal y comenzar una vida espiritual. Entonces, el cambio de vivir como vivíamos y vivir después espiritualmente nos está tocando a nuestras vidas, a la parte de la carne de nuestras vidas, donde no le agrada a la carne todo lo que dice la palabra y todo lo que dice el Señor. ¿Sí? Porque siempre la palabra está atacando al pecado que nosotros cometemos. ¿Sí? La palabra siempre está atacando a lo que nosotros cometemos, o sea, no son errores los que cometemos ante Dios. Cualquier falta es pecado, directamente. Sé que por ahí queremos ser buenos con nosotros mismos o con los demás, pero la palabra es una y tiene que ser para limpiar nuestras vidas. Cuando estaba allí reunido hablando de la vid verdadera y decía él que era él la vid verdadera y nosotros los pámpanos, él decía, ustedes ya están limpios por mi palabra. Había predicado la palabra y decía, bueno, por esa palabra ustedes son limpios. Quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra es tan fuerte que comienza a limpiarnos, ¿sí? Es como el mejor limpiador que puede haber en el mundo y aún así no puede limpiarnos interiormente, sino que solamente cualquier limpiador que podamos conseguir o jabón para nuestra piel no nos va a limpiar como nos limpia el Señor, porque el Señor limpia nuestro interior y desde nuestro interior hacia afuera. Así funciona el poder del Espíritu Santo y así también comienza a renovarse nuestras vidas
a cambiar y como dice la palabra, estando en esa situación dispuestos a escuchar y a recibir palabra de Dios, dice Dios que Él renueva su misericordia de día en día. O sea que si está dispuesto y se pone en las manos de Dios, a través de Jesucristo, Dios renueva su misericordia día a día. Y bueno, ahí estaban en la sinagoga las personas y estaban muy afligidas por lo que podemos ver, ¿sí? Y era la palabra muy, muy fuerte para ellos, como es la palabra muy fuerte para nosotros cuando es predicada, y depende cómo sea predicada, si es predicada con amor, pues es realmente es una palabra sanadora, una palabra hermosa. Entonces ellos estaban allí escuchando al Señor y dijeron, ay, la verdad que la palabra es insoportable. En cierta forma, ellos estarían pensando, ¿sí? ¿Quién puede oír esta palabra? Y para que tengan un ejemplo de lo que es la palabra de Dios, recuerden cuando Esteban estaba hablando y era tan fuerte la palabra que las personas que escuchaban, no sé cómo se dirá en otros lugares, pero nosotros decíamos, rechinaban los dientes, hacían ruido, los dientes como animales feroces, ¿sí? Que querían devorarlo a Esteban, ¿sí? Y no aguantaron esa palabra poderosa, guiada por el Espíritu Santo, que los lastimó de tal forma que terminaron matando a Esteban. O sea, que la palabra bien explicada y bien transmitida como Dios quiere a través y con el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo, la palabra es bastante así, puede ser para algunos chocante y para otros puede ser como un frasco de perfume agradable, ¿sí? Y bueno, dice, ¿quién puede oír esta palabra, no? ¿Quién? En realidad, si nosotros decimos algo, o podemos decir algo que es, sí la podemos oír la palabra, pero para que la palabra no hiera a nuestras vidas, la palabra la tenemos que recibir con un corazón contento, dispuesto a recibir ese bálsamo de Dios, ¿sí? Y dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, ¿sí? Dios bendiga a Silvia Basualdo, a usted y a toda su familia. Dios la bendiga por compartir. Sabiendo entonces Jesús que sus discípulos murmuraban, siempre entiendan que nuestro Señor Jesucristo no había perdido su deidad, ¿sí? Se había despojado del ser divino para hacerse en la condición nuestra de hombre, y en la condición de hombre aún así se humilló, pero no perdía lo que se llama omnisciencia. Entonces, el Señor, sabiéndolo todo, fíjense bien, sabiendo Jesús en sí mismo, Él estaba diciendo, sabiendo Jesús dentro de su cabeza, de su corazón, ¿sí? Que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, esto en realidad a ustedes les ofende. Se sienten ofendidos, se sienten agraviados
por todas estas palabras que yo les hablo y les explico. Y entonces, fíjense bien, pues, ¿qué si vienen al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Le estaba diciendo el Señor, bueno, si ustedes miran, si ustedes observan, si ustedes piensan, les dice el Señor, ustedes se asombran, se perturban algunos, otros realmente se sienten muy bien, pero ¿qué pasaría si ustedes vieran que el Hijo del Hombre, le estaba diciendo, ¿qué pasaría si ustedes me vieran a mí subir a donde yo estaba? ¿Qué pasaría si lo vieran elevarse e irse a la diestra del Dios Todopoderoso? ¿Sí? Eso, él le está diciendo, ¿ustedes podrían aguantar eso? Siempre, ustedes ven que siempre el Señor trataba de hablar con palabras usando lo conocido para enseñar lo desconocido, tratando de usar lo conocido físicamente, lo visto por las personas con sus ojos, para enseñar lo que no se ve, las cosas hermosas y divinas de Dios. Entonces siempre usaba eso. Entonces ahora el Señor estaba allí en cierta forma molesto. Podríamos decir que estaba enojado por la cabeza dura de aquellos que estaban allí. ¿Sí? Y molesto por no entender el mensaje. Porque fíjense ustedes esto. Cuando nosotros aprendemos la palabra, tenemos que entender que todo lo que está escrito en la palabra es palabra de Dios y así es. No se puede cambiar, no hay vuelta en esto. ¿Sí? Entonces, yo he conocido personas, me recuerdo que cuando recién comenzaba el Evangelio yo, en los primeros años, tenía a una persona, un militar, un hombre que era conocido por mí y por algunas personas, que yo lo conocí cuando yo estudiaba en el ejército. Y este hombre, realmente cuando daba un grito en el ejército, todos temblábamos. Y bueno, él venía y asistía donde yo estaba enseñando la palabra en aquel tiempo en mi casa, en otra casa, ¿no? Y él decía, bueno, que creía algunas cosas, pero otras cosas no creían, ¿sí? Y eso no es una forma de seguir a Cristo y de creer lo que me gusta, lo que me conviene, las dádivas, ¿sí? Y no los mandamientos. A la gente le gusta las dádivas, pero no le gustan los mandamientos. Y bueno, no vamos a decir que somos extraordinarios, pero el trabajo que iba haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, si no estábamos dispuestos a recibir, se puede decir, esos latigazos en la carne para crecer espiritualmente, pues no podía suceder nada en nuestras vidas. Así que eran latigazos sobre nuestra carne, porque siempre a la carne le gusta hacer lo que le gusta a la carne. Fornicación, adulterio, robar, borracheras, drogas. Eso es lo que le gusta el adulterio. Eso es lo que le gusta a la carne. Entonces cuando a la carne se le dice no y se le dice al espíritu sí, ahí viene el gran problema. Entonces, cuando se trata de cambiar o que tenemos que cambiar, y si no lo aceptamos, sucede lo que sucede acá.
ahí en la iglesia que las palabras son duras. ¿Por qué? Porque las palabras que me están diciendo, me está diciendo que me despoje de lo malo que hago para comenzar a hacer lo bueno que Dios me dice que tengo que hacer. Y entiendan esto, Dios es nuestro Padre, pero es como un padre de familia que aconseja al hijo y le dice, mira, no hagas esto, tanto a las hijas como a los hijos. El padre de familia le dice, no hagas esto porque no te conviene, no es bueno para vos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el padre aconseja a los hijos? Y porque el padre tiene la experiencia, ya pasó ese tiempo, más todo lo que el padre aún sí tiene que aprender, el padre terrenal, pero ya tiene una experiencia para decirle al hijo, eso no te conviene. Y el motivo de que el padre decirle a uno, o el padre terrenal decirle al hijo, no hagas tal cosa, es porque no perjudica al padre, sino que el hijo se perjudica a sí mismo. Porque el padre está tratando de que su hijo no sufra consecuencias de pecados o de cosas que ya sufrió él. Y le está advirtiendo, le está diciendo al hijo terrenal, no hagas eso. Entonces, nuestro Padre Celestial y Dios Todopoderoso, cuando actúa como Padre, nos está diciendo que hay cosas que no tenemos que hacer. Y lógicamente nosotros decimos, bueno, qué malo a lo mejor, yo no lo pienso así, pero algunos pensarán, qué malo que es Dios, que no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro, no me deja tranquilo, no me deja vivir lo que se llama en paz, pero es para que tengamos paz. Es que Dios nos disciplina y nos dice, cumplan estos mandamientos y cumplan lo otro, pero ¿por qué? Porque el obrar mal, el hacer las cosas malas, siempre nos va a traer consecuencias. El asunto es que en ese momento, cuando está la carne trabajando más que el espíritu, vamos y hacemos lo que Dios dice que no hagamos. Y después vamos y decimos muchas cosas, hasta aún decimos que Dios no tiene poder, porque cometemos errores, infringimos la ley de Dios y sus mandamientos, después tenemos consecuencias y le echamos la culpa a Dios. Y algunos dicen, bueno, ahora porque soy evangélico me duele y me pasa esto y me pasa lo otro. Y no es verdad, porque cuando no éramos evangélicos nos pasaban también cosas malas. Con la diferencia que en aquel tiempo no teníamos a Dios. Bueno, vamos a seguir porque se está pasando la hora. Bueno, dice, le dice al Señor, bueno, si yo les muestro, me voy al cielo de nuevo y estoy con el Padre Celestial, ¿qué pensarían y qué harían ustedes? ¿Sí? Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que ahí él está diciendo, más o menos lo que yo les digo es, las palabras que Dios, que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, son para nuestro bien, son palabras, no son carnales, son espirituales. ¿Y para qué? Para poder obtener la vida eterna. ¿Sí? Porque no podemos decir que nos hemos convertido, que hemos dicho sí a Jesucristo y seguir la misma vida que antes. Eso no es conversión, sino como dice el Señor, y siempre lo digo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ahora, dice, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, en su omnisciencia, sabía que los discípulos que estaban allí, los 12 más otros más, estaban bastante sorprendidos y sentían que la palabra era muy fuerte. Y sin que ellos lo dijeran, el Señor lo sabía en su corazón y en su mente. ¿Sí? Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no
creían y quién le había de entregar. Acá cuando está hablando de esto, está hablando desde antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de lo que tiene Dios en su divinidad, de la presciencia de Dios, que el Jesucristo, estando con el Padre y con el Espíritu Santo, sabía que después de la creación del mundo lo que iba a acontecer, y entonces él está diciendo, bueno, él sabía desde el principio, ¿sí? Desde el principio de la creación, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. ¿Y qué es lo que está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo? El Señor decía, bueno, ninguno de todos los que están acá pueden venir a mí. Ahí en la presencia, estando en la iglesia, con toda la gente, los discípulos, Él estaba diciendo, ninguno de ustedes puede venir a mí si mi papá no lo envía. Eso es así. Y también Él dice, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, el Espíritu Santo te manda a los pies de Cristo, o nos manda. Y después que nos manda a los pies de Cristo, nos convence de pecado, aceptamos a Cristo, porque el Padre ordenó que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado, y de allí en adelante, al creer y tener fe, y que necesitamos el Salvador, creemos en Cristo, y de ahí, por fe, entramos al reino de los cielos. O sea, dice, bueno, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Y nadie llega a mi Padre si no es por mí. O sea que siempre está todo dentro de la Santísima Trinidad. Ahora, fíjense bien. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, ya comenzaron a dejarlo a Cristo. Porque era muy fuerte la palabra. ¿Sí? Y dice, y ya no andaban con él. ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los 12 discípulos, ¿ustedes también se quieren ir con los otros? O sea que, entendamos esto. Nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que muchos por allí quieren ser más buenos que Dios y quieren hacer como que Jesucristo, sí, todo bien, no. No, Jesucristo era realmente como un hacha, ¿sí? Cuando no entendían, Él hablaba bien directo. ¿Sí? Cuando había incredulidad, el Señor se molestaba muchísimo. Y aún así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros vemos que una persona insiste, viene a la iglesia, pero insiste en el pecado, en vivir como vivía antes, a nosotros nos molesta también. Y fíjense que nosotros, siendo como somos, ¿sí?, criaturas de Dios e hijos de Dios, por recibir a Cristo como Señor y Salvador, nos molesta la actitud de aquel que es incrédulo, porque hasta que no se convierte y comience a vivir conforme a Cristo, es un incrédulo. ¿Sí? Y nos molesta cuando no se convierten o no dicen sí, o vemos que no cumplen los mandamientos, nos molesta. ¿Cuánto más al hacedor de la vida, al dador de la vida eterna, no le va a molestar? Sabiendo que va a morir por cada uno de nosotros, buenos y malos. ¿Sí? Entonces, le dijo, ¿acaso ustedes se habían ido todos los otros discípulos que lo seguían? Porque había comida y había muchas cosas. Y ellos seguían a Jesucristo por eso. Pero cuando se trataba de la palabra, no les gustaba. ¿Sí? Entonces, en su enojo, dijo el Señor, ¿acaso ustedes también se quieren ir con los otros? Le dijo a los 12. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Y acá viene lo
lo más grande y hermoso. Porque yo entiendo esto de otra forma ahora. Acá dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ya Simón le había sido revelado por el Padre Celestial cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ya sabía y ya entendía. Entonces le dijo, Señor, yo sé que sos el Cristo. Yo sé que sos el Hijo de Dios. Yo sé que sos el Mesías. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Fíjense bien, ¿por qué está diciendo tú tienes palabras de vida eterna? Lo está diciendo, porque hay palabras para muerte eterna. Porque hay palabras que te llevan al infierno. Porque hay palabras que no te van a salvar. Porque hay palabras que te van a dejar preso, cautivo, en las garras del diablo. Y si quieres ser salvo de eso, tienes que ir a Jesucristo. Porque el enemigo tiene palabras de muerte eterna. No quiere decir vivir, morir para siempre. No, muerte eterna es vivir eternamente en el infierno. Entonces, Simón ya lo había entendido, dijo, no, yo sé que tus palabras me llevan a la presencia de Dios. Tus palabras son para que yo viva una eternidad con Cristo, le estaba diciendo acá Simón. Entonces, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso es lo que tienen las personas que entender. Si van al brujo le va a decir palabras de muerte eterna. Si van al adivino, van a recibir palabras de muerte eterna. Si van al espiritista, si se van al hechicero, a donde vayan, van a encontrar palabras de muerte eterna. Pero el que quiera palabra de vida eterna, el que quiera palabra para ir a compartir una eternidad con Dios, busque a Jesucristo, recíbalo en su corazón, ¿sí? Y va a ser recibido por el Padre en el cielo. Porque solamente Jesucristo tiene palabra de vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis hermanas y mis hermanos. Será hasta el martes.